¿Y si te dijera que Jesús no nació el 25 de diciembre? Durante siglos, millones de personas han celebrado la Navidad en esta fecha, pero la Biblia nunca menciona un día exacto para el nacimiento del Salvador. Entonces, ¿de dónde proviene esta tradición? ¿Y qué pistas nos dejó la Escritura para conocer la verdadera fecha en que Cristo vino al mundo? A lo largo de la historia, teólogos, historiadores y astrónomos han tratado de resolver este enigma. Algunas claves están en el censo de César Augusto, otras en la estrella de Belén e incluso Herodes el Grande. Pero pocos han analizado estos elementos con suficiente profundidad. Hoy vamos a descifrar 7 señales bíblicas que revelan el momento más probable en que Jesús nació realmente. Vamos a explorar la historia, la profecía y la arqueología bíblica para descubrir lo que muchos han pasado por alto. Si creías que la Navidad siempre se celebró en diciembre, lo que estás a punto de escuchar podría sorprenderte. Prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva sobre el nacimiento de Jesús. A lo largo de la historia, millones han celebrado el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Sin embargo, la Biblia guarda silencio sobre el día exacto en que el Salvador vino al mundo. No hay versículo en los Evangelios de Mateo o Lucas que indique una fecha precisa, lo que ha llevado a siglos de debates y especulaciones. Siendo así, ¿cuándo nació realmente el Mesías? La ausencia de una fecha exacta en las Escrituras no es un descuido, sino una invitación a profundizar más en la historia y las señales que Dios dejó en la Biblia. En tiempos de Jesús, la cultura judía no daba gran énfasis a los cumpleaños como lo hacemos hoy. Lo que importaba eran los acontecimientos significativos, las profecías cumplidas y el impacto espiritual del evento. Algunos creen que la falta de una fecha específica es intencional para evitar que la Navidad se convierta en una mera tradición festiva desligada de su verdadero significado. Jesús no vino al mundo para ser recordado un solo día al año, sino para transformar vidas cada día. No obstante, la iglesia primitiva no celebraba el nacimiento de Cristo, y no fue sino hasta el siglo IV que el 25 de diciembre comenzó a popularizarse. Esto ocurrió cuando el cristianismo se expandió dentro del Imperio Romano y algunas festividades paganas fueron reemplazadas con eventos cristianos. Pero si la Biblia no menciona una fecha, ¿por qué se escogió diciembre? Una de las razones más discutidas es que coincidía con la festividad del solsticio de invierno, un tiempo en el que varias culturas celebraban la renovación y la luz en medio de la oscuridad. Podría ser que la elección de esta fecha tuviera más que ver con la estrategia de evangelización que con la realidad histórica. La Biblia, sin embargo, sí nos proporciona pistas que pueden acercarnos más al verdadero momento del nacimiento de Jesús. A través de eventos como el censo de César Augusto, el ministerio de Juan el Bautista y las condiciones climáticas de Judea, podemos reconstruir una posible cronología. Si Jesús no nació en diciembre, ¿cuándo fue entonces? Algunos estudios sugieren que pudo haber ocurrido en otra estación del año, posiblemente en otoño o primavera, cuando los pastores aún estaban en los campos por las noches. El misterio del nacimiento de Jesús sigue despertando curiosidad y asombro, y aunque no tengamos una fecha exacta, lo más importante no es el día, sino el impacto de su llegada. Pero ¿qué pistas nos deja la Biblia sobre el tiempo exacto en que nació? Una de ellas se encuentra en el censo ordenado por César Augusto. Uno de los eventos clave que nos ayuda a situar el nacimiento de Jesús en la historia es el censo ordenado por César Augusto, mencionado en el Evangelio de Lucas. Este censo obligó a José y María a viajar desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David, donde nacería el Mesías.
Los censos romanos no se realizaban en cualquier época del año, dado que requerían que las personas se trasladaran a sus ciudades de origen. Era poco probable que se llevaran a cabo en pleno invierno. El clima de Judea en diciembre podía ser muy frío, especialmente para los viajeros. Imaginemos a María, embarazada, enfrentando largos caminos con temperaturas gélidas y condiciones adversas. No parece una opción lógica para un imperio que dependía de la eficiencia administrativa. Historiadores y estudiosos han sugerido que estos censos se realizaban en épocas más templadas, como la primavera o el otoño, cuando el clima era más favorable para los desplazamientos. Esto haría poco probable que Jesús naciera el 25 de diciembre. Otro punto importante es el motivo del censo: impuestos. Roma exigía tributos a sus provincias, y estos censos servían para actualizar los registros fiscales. Sabemos que el dominio romano sobre Judea era estricto y que cada medida de control financiero era meticulosamente planificada. ¿Podría haber sido este censo el contexto en el que se cumplió la profecía del nacimiento del Mesías en Belén? Lucas nos deja claro que este evento coincidió con el reinado de Augusto César y el gobierno de Quirino en Siria. Sin embargo, hay controversias sobre la exactitud de esta cronología, lo que ha llevado a intensos debates entre historiadores y teólogos. Si la fecha tradicional de diciembre no encaja con el contexto del censo, entonces, ¿en qué estación del año ocurrió realmente el nacimiento de Jesús? Para responder a esto, debemos analizar otro detalle crucial: el nacimiento de Juan el Bautista y su conexión con la llegada del Salvador. Para acercarnos a la fecha real del nacimiento de Jesús, debemos analizar la cronología de otro nacimiento clave en la historia bíblica: el de Juan el Bautista. La Biblia nos dice que Juan era primo de Jesús y nació aproximadamente 6 meses antes que él. Pero, ¿cómo podemos usar esto para determinar cuándo nació el Mesías? El Evangelio de Lucas nos cuenta que el padre de Juan, Zacarías, era sacerdote y pertenecía a la clase de Abías. En el templo de Jerusalén, los sacerdotes servían por turnos según su grupo, y el de Abías ministraba alrededor del mes de junio. Durante su servicio en el templo, el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías y le anunció que su esposa, Isabel, concebiría un hijo. Si Isabel quedó embarazada poco después del anuncio, entonces Juan el Bautista nació 9 meses después, es decir, entre marzo y abril. Y como Jesús nació 6 meses después de Juan, eso nos sitúa en un rango entre septiembre y octubre, durante el otoño en Judea. Este dato encaja con otros elementos históricos y climáticos. Si Jesús nació en otoño, explicaría por qué los pastores estaban en los campos con sus rebaños durante la noche, algo poco común en pleno invierno. Además, en esta época se celebraban importantes festividades judías, lo que podría tener una conexión profética con su nacimiento. El nacimiento de Juan el Bautista no solo nos ayuda a establecer una posible cronología, sino que también nos muestra cómo Dios preparó el camino para la llegada del Mesías. Juan tenía la misión de ser el precursor de Cristo, anunciando su ministerio y llamando al pueblo al arrepentimiento. Pero hay otra pista más que refuerza esta teoría: la fiesta de los tabernáculos, una celebración judía que tiene un profundo significado y podría estar directamente relacionada con el nacimiento de Jesús. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Una de las teorías más fascinantes sobre el nacimiento de Jesús
sugiere que ocurrió durante la fiesta de los tabernáculos, una de las festividades más importantes del calendario judío. Esta celebración, también llamada Sukkot, tenía un profundo significado espiritual y simbolizaba la presencia de Dios habitando entre su pueblo. Podría ser que Jesús naciera precisamente en esta festividad para cumplir con esta profecía. La fiesta de los tabernáculos se celebraba en otoño, generalmente entre septiembre y octubre, coincidiendo con la estación en la que, según la cronología del nacimiento de Juan el Bautista, Jesús habría nacido. Durante esta festividad, los judíos construían cabañas temporales, sucás, para recordar su peregrinación en el desierto y la fidelidad de Dios al guiarlos. El Evangelio de Juan nos da una pista interesante cuando dice: «Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». Juan 1:14. La palabra habitó en griego es skino, que significa literalmente poner su tabernáculo o hacer su morada. Esto encaja perfectamente con el propósito de la fiesta de los tabernáculos, Dios morando con su pueblo. Si Jesús nació durante esta celebración, su nacimiento no solo cumplía una función profética, sino que también era una señal de que el reino de Dios había llegado a la tierra. Su venida al mundo sería la manifestación de Emmanuel, Dios con nosotros, cumpliendo así las palabras de los profetas. Además, el ambiente festivo de Sukkot explicaría por qué no había lugar en la posada. Belén, siendo una ciudad pequeña, habría estado llena de peregrinos que viajaban para celebrar la festividad en Jerusalén, que estaba a solo unos kilómetros de distancia. Si Jesús realmente nació durante la fiesta de los tabernáculos, esto cambiaría nuestra percepción de la Navidad tal como la conocemos. Pero aún hay más pistas que debemos analizar. Por ejemplo, ¿qué hacían los pastores en el campo en aquella noche especial? La respuesta nos lleva a otra evidencia importante. Uno de los detalles más conocidos del relato del nacimiento de Jesús es la aparición del ángel a los pastores que velaban sus rebaños por la noche en los campos de Belén. Lucas 2:8 dice: «Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño». Esta escena nos da otra pista importante sobre la época del nacimiento de Jesús. En invierno, especialmente en diciembre, las noches en Judea eran frías y húmedas, con temperaturas que en ocasiones caían por debajo del punto de congelación. En estas condiciones, los pastores no solían mantener a sus ovejas en el campo durante la noche, sino que las resguardaban en refugios para protegerlas del frío. Esto hace poco probable que Jesús haya nacido en pleno invierno. Sin embargo, en otoño y primavera, los pastores sí acostumbraban a quedarse con sus rebaños al aire libre durante la noche. Esto se debía a que en esas estaciones las ovejas parían, y los pastores debían estar cerca para asistirlas y proteger a los corderos recién nacidos de depredadores. Esta imagen es profundamente simbólica. Jesús, el Cordero de Dios, nacido en una época en la que los pastores cuidaban de sus rebaños, listo para hacer el sacrificio perfecto por la humanidad. Otro punto interesante es que los pastores que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús posiblemente eran pastores de ovejas destinadas al sacrificio en el templo de Jerusalén. Belén estaba muy cerca de la ciudad santa y muchos estudiosos creen que estos pastores cuidaban corderos que más tarde serían usados en las ofrendas del templo. Si esto es cierto, el mensaje es claro. Jesús nació como el verdadero Cordero de Dios, quien quitaría el pecado del mundo. La presencia de los pastores en el campo refuerza la idea de que Jesús nació en una estación más templada, como otoño o primavera. Pero si queremos precisar aún más la fecha, necesitamos mirar al cielo y analizar otro elemento clave:
La estrella de Belén. ¿Qué fenómeno astronómico guió a los sabios hasta el Mesías? Uno de los elementos más misteriosos y fascinantes del relato del nacimiento de Jesús es la estrella de Belén. Este astro guió a los sabios desde el oriente hasta la ciudad donde se encontraba el niño. Pero, ¿qué era realmente esta estrella? ¿Fue un fenómeno astronómico natural o una manifestación sobrenatural? Los astrónomos han propuesto varias explicaciones para la estrella de Belén, y algunas de ellas nos ayudan a situar el nacimiento de Jesús en el tiempo. Una de las hipótesis más aceptadas es que la estrella fue en realidad una conjunción planetaria, es decir, la alineación de dos o más planetas, creando un brillo excepcional en el cielo. Una de las conjunciones más destacadas ocurrió en los años 7-6 a.C., cuando Júpiter y Saturno se alinearon en la constelación de Piscis. Esta alineación habría sido muy visible en el cielo de Judea y podría haber sido interpretada por los sabios, probablemente astrónomos de Babilonia o Persia, como una señal del nacimiento de un gran rey. En la antigüedad, Júpiter era considerado el rey de los planetas, y Saturno estaba asociado con el pueblo judío, lo que haría que esta conjunción tuviera un significado especial. Otra teoría sugiere que la estrella fue un cometa. En el año 5 antes de Cristo, los registros chinos mencionan la aparición de un cometa brillante que estuvo visible en el cielo por varios meses. Los cometas eran considerados señales de eventos trascendentales, y algunos creen que este pudo haber sido el fenómeno que guió a los sabios. También se ha planteado la posibilidad de una supernova, una explosión estelar que habría producido un destello visible durante semanas o meses. Sin embargo, no hay registros astronómicos confirmados de una supernova en esa época. Independientemente de cuál haya sido la explicación científica, lo cierto es que la estrella de Belén tenía un propósito divino: guiar a los sabios hasta el rey de los judíos. Este evento extraordinario también nos ayuda a fechar el nacimiento de Jesús entre los años 6 y 5 a.C., ya que los sabios llegaron a Jerusalén durante el reinado del rey Herodes. Y aquí surge otra pista clave: Herodes y su orden de matar a los niños menores de 2 años. Este cruel evento nos da otra referencia temporal importante para calcular la fecha del nacimiento de Jesús. El rey Herodes, conocido como Herodes el Grande, fue uno de los personajes más despiadados de la historia bíblica. Mateo 2:16 nos cuenta que, al enterarse del nacimiento de un nuevo rey de los judíos, ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Pero ¿cómo nos ayuda esto a determinar la fecha del nacimiento de Jesús? Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, según los registros históricos. Esto significa que la matanza de los inocentes debió haber ocurrido poco antes de su muerte. Como Herodes mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años, podemos inferir que Jesús nació al menos un par de años antes de este evento, situando su nacimiento entre los años 6 y 5 antes de Cristo. Esta cronología encaja con la teoría de la estrella de Belén y con el posible censo de César Augusto. También nos muestra cómo los planes de Dios se cumplen a pesar de la maldad humana. Herodes intentó destruir al Mesías desde su infancia, pero Dios protegió a Jesús, guiando a José y María a Egipto hasta la muerte del rey. Este evento también cumple con la profecía de Jeremías 31:15. Voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. El sufrimiento de las madres en Belén refleja la batalla espiritual que se libraba en ese momento. El reino de las tinieblas intentando detener el propósito divino.
Si Jesús nació entre el 6 y el 5 antes de Cristo, esto nos acerca aún más a su edad en el inicio de su ministerio. Sabemos que comenzó a predicar alrededor de los 30 años. ¿Cómo encaja esto con la cronología bíblica? Para responder a esto, debemos analizar otro dato crucial: el inicio del ministerio de Jesús. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía unos 30 años, Lucas 3:23. Para determinar su fecha de nacimiento, debemos entender en qué año inició su obra pública. Sabemos que el ministerio de Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús, comenzó en el año 15 del reinado de Tiberio César, Lucas 3:1. Tiberio fue emperador de Roma a partir del año 14 de Cristo, por lo que su 15 año nos lleva al año 28-29 de Cristo. Si Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, esto nos lleva a situar su nacimiento aproximadamente en el 6 o 5 antes de Cristo, lo cual coincide con la cronología basada en la muerte de Herodes y la aparición de la estrella de Belén. El ministerio de Jesús duró unos 3 años y medio, culminando con su crucifixión durante la Pascua judía. Los estudiosos han identificado que la fecha más probable para la crucifixión es el 3 de abril del año 33 de Cristo o el 7 de abril del año 30 de Cristo. Dependiendo de cuál de estas fechas sea la correcta, el nacimiento de Jesús se situaría aún más firmemente entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Este dato no solo nos ayuda a calcular la fecha de su nacimiento, sino que también nos recuerda algo poderoso. Jesús vino con un propósito claro, y su ministerio fue la razón de su encarnación. Su nacimiento no fue solo un evento histórico, sino el inicio de la mayor misión de amor de la humanidad. Pero si Jesús nació antes del año 1 de nuestra era, ¿por qué nuestro calendario está basado en su nacimiento? Esto nos lleva a la siguiente pista: el error en el calendario actual. Es común pensar que Jesús nació en el año 1 de Cristo, ya que nuestro calendario se basa en su nacimiento. Sin embargo, los estudios históricos y bíblicos indican que nació entre el 6 y el 4 antes de Cristo. ¿Cómo ocurrió este error? El responsable de establecer el calendario cristiano fue Dionisio el Exiguo, un monje del siglo VI que intentó calcular el año exacto del nacimiento de Jesús. Sin embargo, cometió un error en sus cálculos, omitiendo algunos años en la cronología de los emperadores romanos y de Herodes el Grande. Como resultado, la fecha que fijó para el año 1 de Cristo no coincide con la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. Este error de cálculo ha llevado a confusión durante siglos, pero no cambia la realidad histórica de que Jesús vino al mundo en un tiempo específico para cumplir la profecía mesiánica. Lo más importante no es el número del año, sino el impacto de su llegada. Además, el calendario moderno sufrió más modificaciones con la introducción del calendario gregoriano en 1582, cuando el Papa Gregorio XIII ajustó los días para corregir desajustes astronómicos. A pesar de estos cambios, seguimos contando los años después de Cristo, recordando que su nacimiento marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero si el cálculo de Dionisio fue incorrecto, ¿cómo se estableció el 25 de diciembre como la fecha oficial del nacimiento de Jesús? La respuesta nos lleva a una de las decisiones más estratégicas de la Iglesia primitiva. Si Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿por qué el mundo cristiano celebra su nacimiento en esta fecha? La respuesta se encuentra en la historia de la Iglesia primitiva y en la estrategia utilizada para evangelizar al Imperio Romano. Durante los primeros siglos del cristianismo, los seguidores de Jesús no celebraban su nacimiento, sino su muerte y resurrección, que consideraban el evento más importante de su fe. Sin embargo, en el siglo IV,
El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano y la Iglesia comenzó a estructurar festividades que consolidaran la fe entre los nuevos creyentes. En esa época los romanos celebraban el Natalis Solis Invicti, nacimiento del Sol Invicto, el 25 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a alargarse de nuevo. Para muchas culturas antiguas, este evento simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad, y por eso era una fecha sagrada. Para facilitar la transición del paganismo al cristianismo, la Iglesia estableció el 25 de diciembre como la festividad oficial del nacimiento de Jesús, el Sol de Justicia, Malaquías 4:2, la verdadera luz del mundo. De este modo, los nuevos conversos dejaron de adorar al sol físico y comenzaron a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Además, algunas tradiciones judías creían que los grandes profetas morían en la misma fecha en que fueron concebidos. Si Jesús fue crucificado en la Pascua, alrededor de marzo o abril, su concepción habría ocurrido en esa misma época, lo que daría como resultado un nacimiento en diciembre. Aunque la Biblia no menciona el 25 de diciembre como la fecha exacta del nacimiento de Jesús, lo que realmente importa no es el día, sino el significado de su llegada al mundo. La Navidad es una oportunidad para recordar que Dios se hizo hombre, que trajo esperanza a la humanidad y que su amor trasciende cualquier calendario. Independientemente de la fecha en la que nació, lo fundamental es celebrar su venida con un corazón agradecido y comprometido con sus enseñanzas. Jesús no vino para que lo recordemos un solo día al año, sino para transformar nuestra vida todos los días. Que cada Navidad sea una oportunidad para renovar nuestra fe y vivir conforme al propósito por el cual Él vino al mundo. Después de analizar cada pista bíblica, hemos descubierto que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino en una época distinta, probablemente en otoño. Aunque la fecha exacta sigue siendo un misterio, lo que realmente importa no es el día en el calendario, sino el significado de su venida al mundo. Cristo nació para traer luz a la oscuridad, esperanza a los corazones y salvación a la humanidad. Su nacimiento fue el cumplimiento de una profecía mesiánica, un evento que marcó la historia y dividió el tiempo en un antes y un después. Ahora la pregunta es, ¿cómo celebramos el nacimiento de Jesús en nuestra vida diaria? ¿Lo recordamos solo en una fecha específica o permitimos que transforme nuestro corazón cada día? Porque la verdadera Navidad no se trata de adornos ni tradiciones, sino de recibir a Cristo en nuestro interior y vivir conforme a su enseñanza. Si esta información te ha sido útil, compártela con otros para que más personas puedan descubrir la verdad sobre el nacimiento de Jesús. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre los misterios de la Biblia y la historia del cristianismo. Y ahora dime, ¿cómo celebras la llegada de Jesús en tu vida? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. La Biblia nos enseña que Dios tiene el control absoluto de la historia, pero también nos advierte sobre señales y eventos que precederán tiempos difíciles. Ya hemos descubierto cómo las profecías y los eventos históricos nos ayudan a comprender la verdad sobre el nacimiento de Jesús. Pero ahora surge una nueva pregunta. Se está cumpliendo otra profecía en nuestros días. El Papa Francisco ha estado en el centro de múltiples controversias y ahora su frágil estado de salud ha encendido las alarmas. Para algunos, esto es solo el ciclo natural de un pontífice envejecido. Para otros, podría ser la señal de que estamos al borde de un cambio profético sin precedentes. Desde el siglo XII, una misteriosa profecía atribuida a San Malaquías predijo con asombrosa precisión los lemas de cada papa. Y según esta profecía, Francisco sería el último antes de un período de gran tribulación.
Si esto es cierto, el próximo líder de la Iglesia Católica podría ser el falso profeta que abriría el camino al anticristo. ¿Qué hay de cierto en estas predicciones? ¿Es una advertencia divina o una mera coincidencia? ¿Estamos viendo señales del fin de los tiempos en el Vaticano? Las evidencias son inquietantes y en el próximo video vamos a analizarlas a fondo. No te lo pierdas.